Dialogando con el padre Raúl Sánchez, efectivamente la iglesia tiene que ser misericordiosa. La iglesia tiene que abrir los brazos y acoger a todo aquel que está cansado, fatigado. El mismo Señor Jesucristo nos enseña eso. Vengan a mí todos aquellos que están cansados, fatigados, tomen su carga que es pesada y tomen la mía que es liviana y ligera. La iglesia se muestra como tal con el ejemplo del buen samaritano que se acerca a un hombre que prácticamente estaba casi muerto por unos bandidos y este hombre pues obra misericordia y ustedes ya saben pues cómo termina esta parábola. La iglesia es misericordiosa porque Jesucristo es misericordioso y vemos pues cómo Jesús también entabla un diálogo con una mujer samaritana que no eran queridos por los judíos. Sin embargo, el Señor se acerca y entabla un diálogo con ella y le hace ver la misericordia y el gran amor que Él tiene para con todos. La mujer cambia y cuenta la experiencia que ha tenido. Jesucristo es misericordioso porque entra a la casa de un hombre, ¿no?, pecador, publicano, dialoga con él y este hombre entra en un estado de conversión tal que si dice que si ha defraudado a muchos, pues les va a devolver cuatro veces más de lo que les había robado. Y así otros tantos episodios donde vemos a Jesucristo cercano, misericordioso, amoroso, atento al dolor, ¿no?, y a las angustias y a las problemáticas más profundas de la persona humana. Todo el mundo quería hablar con Él, todo el mundo quería dialogar con Él, todo el mundo quería tocarlo y recibir de Él su gracia y su amor. Efectivamente, eso la iglesia lo tiene que asumir y vivir y de hecho pues la iglesia está basada y sustentada en esa misericordia del Señor Jesucristo. Pero igualmente está basada en la verdad, una verdad clara, una verdad transparente, porque Jesucristo es la verdad. Y así como vemos episodios donde nuestro Señor Jesucristo se muestra compasivo, cercano, amoroso, preocupado, dulce, porque así vemos en muchas oportunidades a Jesús, también lo vemos firme, decidido, valiente y directo. Es decir, la verdad en persona. Y vemos que Jesucristo cuando alguien estaba pecando, le decía eso: vete, no te condeno, pero no peques más. Al hombre que lo curó unos tiempo atrás, se lo encontró nuevamente y le dijo: no vuelvas a pecar, no sea que te suceda algo peor. Conviértanse y crean en el Evangelio. El Señor viene por todos nosotros los pecadores. Cada uno será juzgado por sus obras. Todo eso es directo por parte del Señor Jesucristo. A veces vemos en la iglesia un lenguaje que a veces me preocupa porque noto en él un lenguaje cargado de misericordia y de compasión, pero a veces como de inexactitud. Por tanta misericordia, por tanta prudencia, que no dice lo que tiene que decir. Todo esto que estoy diciendo hace referencia a lo de las bendiciones. Ya sabemos qué tipo de bendiciones. Ya esta noticia prácticamente ya es muy vieja. Pero es necesario decirle a la gente qué es lo que pasa cuando no se dice las cosas como son. Porque hoy no se pueden decir las cosas como son porque uno es inmisericordia. Yo creo que las cosas se tienen que decir como son en el momento justo, en el momento adecuado, ¿no? Pero se tienen que decir, ¿no? Hay que decirlo. Todo en su justo momento, ¿no? Porque hay momentos en que uno tiene que tener prudencia por la situación que está ahí. Pero ya en otro contexto uno ya tiene que decir las cosas como son.
Cuando nuestro Señor Jesucristo se enfrentaba con los escribas y fariseos, les decía lo que tenía que decir en ese momento, no en otro. Y tal cual, tal cual. En este documento que hace la Congregación para la Doctrina de la Fe, pues haciendo una negativa a las bendiciones a estas personas, ¿no? Entonces, lo dice de una manera tan diplomática que al final como que una persona, dígame, de más o menos mediana educación católica no lo va a entender. Dice así, respecto a estas bendiciones, hay unos comentarios iniciales, ¿no? Por otra parte, lo mismo que se consideran ilícitas las bendiciones respecto de las uniones entre personas del mismo sexo, por la misma razón, lo serían aquellas bendiciones a personas de distinto sexo, divorciados y vueltos a casar civilmente, que quisieran recibir una bendición eclesial, puesto que, como la misma nota añade, es necesario que aquello que se bendice, abre comillas, esté objetiva y positivamente ordenado a recibir y expresar la gracia en función de los designios de Dios inscritos en la creación y revelados plenamente por Cristo Señor. Por tanto, son incompatibles con la esencia de la bendición impartida por la Iglesia solo aquellas realidades que están de por sí ordenadas a servir a estos designios. Pues leemos esto y hacen una madeja tan enredada que en lugar de decir, mire, no se pueden bendecir estas uniones porque estas personas están en fornicación, están en pecado, y la Iglesia no bendice el pecado, pero no lo dice. No lo dice, nunca nombra la palabra pecado por ahí. Yo me pregunto, ¿y por qué? ¿Cuál es el miedo a decir, está pecando? ¿No? Si un ladrón roba, ¿qué está haciendo? Pues está pecando. Pero hoy el lenguaje no se quiere decir, las palabras no sé qué, nos quieren cambiar el español. Nos quieren cambiar el español o el inglés, la lengua vernacular nos la quieren cambiar. Si alguien roba, o sea, sustrae bienes ajenos para lucro propio, eso se llama robar. Robar. Entonces, ¿y cómo vamos a decirle a esa palabra? Bueno, las personas que en virtud de una situación problemática a nivel económico, pues han venido sufriendo unas carencias y unas necesidades tales que fue compelido a tomar algunos elementos que se encontraban en una situación de soledad aparente. Entonces, claro, en virtud de los contextos y la realidad cultural, económica que se veía en aquel lugar, pues hizo posible que estas personas llegaran a tomar esos elementos para poder de allí subsistir. Y aclaramos pues que esos elementos sustraídos pues no eran de él no era el dueño de eso. Entonces, atendiendo a la misericordia de la Iglesia Católica en virtud de ese mandato de amor que el Señor nos invita a vivir, vamos a tratar de mirar cómo podemos comprender esta realidad y mirar a ver que estas personas que pronto ven objetos que no son suyos, pero pueden sacar algún provecho de allí, pues a través de un diálogo y una concertación, porque el Señor es misericordioso. No se dice la palabra ladrón, ni robar, ni pecado. Así no podemos. Así no podemos. Ayer grabé un video precisamente hablando sobre el secularismo, y el secularismo quiere quitar de la escena pública todo lo referente a Dios o lo que tenga que ver con el cristianismo. Y lo estamos viendo aquí. La realidad de pecado existe. Y esa palabra hay que decirla. Pero hoy nos hemos vuelto tan misericordiosos que la palabra misericordiosos no es tal, sino es una misericorditis. Es algo que no es de Dios. Que no es de Dios. Y eso hay que tener mucho cuidado con esos lenguajes tan sofisticados que llega el momento a perderse el verdadero sentido de lo que se quiere decir.
en aras de la misericordia. No, en aras de la mentira y la falsedad. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.